Hola a todos, mi nombre es Germán Darío Cáceres y soy estudiante de Gestión Ambiental en la Universitaria Agustiniana. En esta oportunidad les hablaré de la temática de vertimientos. En Colombia, el decreto 1594 de 1984 definió vertimiento como una descarga de residuo líquido a un cuerpo de agua o a una red de alcantarillado. De manera adicional, estableció que las autoridades ambientales tienen la obligación de ejercer control sobre dichos vertimientos. Dentro del decreto 1594 se destaca el hecho de considerar al agua como un recurso en el que el alcance de los posibles controles se extiende al aprovechamiento del recurso y de su afectación, tal como se estableció en los criterios de calidad para su destinación a diferentes usos, y a las cargas máximas permisibles para vertimientos tanto de aguas residuales domésticas como de aguas residuales industriales. El decreto 3930 de 2010 hace la definición más extensiva, definiendo vertimiento como la descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. De igual manera, el 3930 clasifica los vertimientos en dos clases: vertimientos puntuales y vertimientos no puntuales. Un vertimiento puntual es aquel que se realiza a partir de un medio de conducción, del cual se puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua, al alcantarillado o al suelo. Siendo así, un vertimiento no puntual es aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua o al suelo. Tal es el caso de vertimientos provenientes de escorrentías, aplicación de agroquímicos u otros similares. Ya la resolución 631/2015 direcciona los vertimientos a partir de su procedencia, clasificándolos en aguas residuales domésticas o ARD, las cuales son los procedentes de los hogares, así como los de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicio y que corresponden a 1. Descarga de retretes y servicios sanitarios. 2. Descarga de sistemas de aseo personal, como duchas y lavamanos, de las áreas de cocinas y cocinetas, de las posetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes, pisos y de lavado de la ropa. Aguas residuales no domésticas o ARND son las procedentes de las actividades industriales, comerciales o de servicios distintos a los que constituyen las aguas residuales domésticas. En nuestro país, todo vertimiento requiere un permiso, el cual autoriza las descargas de aguas residuales, bien sean domésticas, pecuarias, agrícolas, agroindustriales o industriales, a un cuerpo de agua, al suelo u otro medio de vertimiento previo al tratamiento de las mismas. Los decretos 1594 de 1984 y en especial el 3930 de 2010, en su artículo 41 establece que toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente el respectivo permiso de vertimientos. Para solicitud del permiso, el interesado debe descargar el formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos o solicitarlo ante la oficina de la autoridad competente. Diligenciar el formulario y radicarlo ante la entidad ambiental competente, anexando los soportes relacionados en el mismo y pasarlo para revisión y radicación. De igual manera, debe diligenciar el formato de solicitud de liquidación por servicio de evaluación para proyectos nuevos, para que se expida la liquidación por el servicio de evaluación del proyecto relacionado. En este momento, la autoridad ambiental programará una visita, la cual debe estar dispuesto a atender el interesado. Finalmente, la autoridad ambiental notificará el acto administrativo que otorga o niega el permiso de vertimientos. Los vertimientos tienen una serie de prohibiciones. Por ejemplo, no se admite el vertimiento en cabeceras de las fuentes de aguas, en acuíferos, en los cuerpos de aguas o aguas costeras, destinadas para recreación y usos afines que impliquen el contacto primario que no permita el cumplimiento del criterio de calidad para este uso. En un sector, aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en la extracción que determinará en cada caso la autoridad ambiental competente. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente protegidos. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillado para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación. En vertimientos no tratados provenientes de embarcaciones,
buques, naves u otros medios de transporte marítimo, fluvial o lacustre en aguas superficiales dulces y marinas. En vertimientos sin tratar provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. En vertimientos que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos determinados en el artículo 9 del decreto 3930 de 2010. Estos usos son: consumo humano y doméstico, preservación de flora y fauna, agrícola, pecuario, recreativo, industrial, estético, pesca, maricultura y acuicultura, navegación y transporte acuático. Tasas retributivas. La tasa retributiva es el pago que deben hacer los usuarios por el servicio de utilizar el agua como receptora de los vertimientos, establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente con el propósito de desarrollar un proceso de gestión ambiental integral para fomentar la descontaminación de nuestras fuentes de agua, buscando la sostenibilidad de los recursos naturales de nuestro país. La implementación del cobro de las tasas retributivas por contaminación del recurso hídrico se presenta con la necesidad de dar cumplimiento a los decretos 3100/2003 y 3400/2004 emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todos los usuarios que arrojan sus desechos directamente a las fuentes hídricas están obligados a pagar la tasa retributiva, entre los que pueden estar los municipios, las industrias, las empresas prestadoras de servicios públicos municipales, entre otros. Según la resolución 273 de 1997 del Ministerio de Ambiente, se determinó, con base en estudios técnicos, que los parámetros básicos para iniciar el cobro de la tasa retributiva son la demanda bioquímica de oxígeno, DBO, y los sólidos suspendidos totales, SST. De manera somera, podríamos decir entonces que las tasas retributivas se entienden como el costo marginal que representa el utilizar un cuerpo de agua como basurero, y su valor depende del usuario, quien decide si vierte más y paga más o disminuye sus vertimientos con base en un análisis costo-efectivo. Cálculo de la tarifa de la tasa retributiva por vertimientos puntuales. Tarifa de la tasa retributiva TTR. Para cada uno de los parámetros objeto de cobro, la autoridad ambiental competente establecerá la tarifa de la tasa retributiva, que se obtiene multiplicando la tarifa mínima TM por el factor regional FR. La tarifa mínima de la tasa retributiva TM será establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anualmente mediante resolución. El valor de la tarifa mínima de la tasa retributiva para los parámetros sobre los cuales se cobrará dicha tasa, basado en los costos directos de remoción de los elementos, sustancia o parámetros contaminantes presentes en los vertimientos líquidos, los cuales forman parte de los costos de recuperación del recurso afectado. El factor regional FR es un factor multiplicador que se aplica a la tarifa mínima y representa los costos sociales y ambientales de los efectos causados por los vertimientos puntuales al recurso hídrico. Este factor se calcula para cada uno de los elementos, sustancias o parámetros objeto del cobro de la tasa y contempla la relación entre la carga contaminante total vertida en el periodo analizado y la meta global de carga contaminante establecida. Dicho factor lo ajustará la autoridad ambiental ante el incumplimiento de la mencionada meta. De acuerdo con lo anterior, el factor regional para cada uno de los parámetros objeto del cobro de la tasa se expresa de la siguiente manera. FR1 es el factor regional ajustado. FR0 es el factor regional del año inmediatamente anterior. CC es el total de la carga contaminante vertida por los sujetos pasivos de la tasa retributiva al cuerpo de agua o al tramo del mismo en el año objeto del cobro expresado en kilogramos por año. CM es la meta global de carga contaminante para el cuerpo de agua o tramo del mismo expresada en kilogramos por año. Ya con ese valor podemos hacer el cálculo del monto a cobrar por concepto de la tasa retributiva. Esto se calcula bajo esta fórmula, en donde MP es el total de monto a pagar, que es igual a TMI, la tarifa mínima del parámetro I, FDI, que era el factor regional del parámetro I aplicado al usuario, CI, la carga contaminante del parámetro I vertido durante el periodo de cobro, y N, el total de parámetros sujetos del cobro.